Ha llegado el doctor Daniel Radío a Malos Pensamientos y la pregunta que se me ocurre para romper el hielo es, ¿siempre le gustó bailar con la más fea? Al fin me llamaste. Mirá que practico yo en casa. Palabra clave, palabra clave. Dije, un día me va a llamar y me va a agarrar un pequeño... pero esto no es la palabra me clave. Me voy a ganar un pequeño electrodoméstico. Esto- O feliz cumple malos. O gracias por el empujón. Todo practico y no me llamás nunca. Un empujón necesita, me parece, ¿eh? Sobre todo para las temáticas en las que usted está acostumbrado a trabajar. En el gobierno anterior con la droga y en este gobierno con los adolescentes que están en el INISA. No es fácil. No, ¿Por qué le gusta bailar con la más fea? No estoy hablando de su señora, ¿eh? No, mi señora es muy linda. Muy bien. ¿Cuánto hace que está en pareja? 21 años. 21 años en pareja. Ujú. ¿Se casaron? No, no somos casados, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, entonces más que un empujón necesita una mano. ¡Vamos a llamar a la señora! No, ¿Qué pasó? es que mi señora ya era casada por iglesia y para mí el matrimonio que vale es por iglesia, entonces no me casé nunca. ¿Y hoy no se puede romper ese vínculo? No se puede. A través de la... ¡Vamos a llamar a Sturla! Ahí está, ahí puede ser. Sí. Un momento, ¿usted quiere casarse por iglesia? Sí, claro, por iglesia sí. Ah, qué pena. Y no se puede porque su señora ya se había casado por iglesia. Ya se había casado. Oh. No me tengo que arrepentir de eso porque fruto de ese matrimonio anterior son los dos chiquitos que vinieron con ella y que son lo mejor que tengo en la vida. Así que no me puedo quejar de su matrimonio anterior. ¿Son sus hijos del corazón? Mis hijos del corazón. ¿Qué edades tienen hoy? 24 Renato y 23 Ramiro. Sí, divinos. Qué linda historia, ¿no? ¿Usted no tiene hijos por su lado? Biológicos no. ¿No? Son ellos mis hijos, Claro. aunque tienen su padre biológico. ¿Tienen su padre biológico? Sí, ¿Y tienen tienen su padre. relación con su papá biológico? Sí, ahora Ramiro no porque vive en Ámsterdam desde Ajá. hace un año y medio. Ujú. Renato lo ve a veces al padre, sí, pero si yo hubiera tenido mis hijos no serían tan divinos. Son una cosa que son un lujo, la verdad. Qué lindo lo que dice. ¿Y usted tiene buena relación con el papá de ellos? No, mucho no nos vemos mucho. ¡Vamos a llamar al padre! Son 5 manos en una entrevista. Sí. Bueno, está bien, pero lo importante es que ellos aprendieron a quererlo a usted como su padre, ¿no? Sí, o como casi su papá. Ahí está. Para evitar... Soy el padrastro. Ahí bueno. está, sí. Padrastro está asociada a los libros infantiles Sí, y pero no tengo problema en asumir eso. las madrastras eran malas. Igual mis hijos son mis hijos igual. Ajá. No importa, sí. Qué lindo es lo que dice. Estoy contento con eso. Ujú. No se dedican a la política. No se dedican. No. Bueno, usted tampoco venía de una familia política. Más o menos, o sea, ¿Por qué? no de historia política, pero papá era muy militante político, sí. Mamá no, pero papá era muy militante político. Era militante político Del Partido Comunista. Ajá. Mm. Era un comunista. Sí, papá era comunista. Sí. Ajá. Y me imagino que era comunista en la época de la Unión Soviética, entonces. Sí, papá falleció en 2009, pero fue comunista desde que yo nací, antes de que yo naciera. Era comunista desde que el Partido Comunista era la lista 63, mucho antes de que fuera la 1001, ya era Sí. comunista. Y era de esos acérrimos comunistas. Orgullosamente comunista. Orgullosamente comunista era, sí. Ujú. Sí. Y a usted eso que le genera hoy con el paso del tiempo, viendo lo que después descubrimos del partido, o de los comunistas o del comunismo en el mundo. No, me parece que la gente tiene derecho a pensar lo que quiera. Yo no soy, Claro. nunca fui y no me identifico con esas ideas, pero me parece que respeto porque asumo además y estoy claro que mi padre era honestamente comunista, creía en eso. Era ortodoxo así, Sí, muy ortodoxo. cerrado. Muy ortodoxo. Era pro URSS, Muy pro China. Pero China no sé si tanto, pero ¿Pro Cuba? soviético seguro, pro Cuba también, Claro. muy pro Cuba, sí. Qué locura eso. ¿Qué debe haber sentido su padre cuando se cayó el muro? Sí, y cuando yo no fui más del Frente Amplio también debe haber sentido más o menos algo de eso. ¿Se dejaron de hablar? No ¿No? dejamos de hablar. No. ¿A qué se dedicaba su papá? Papá, a ver, cuando yo era niño chiquito, hacía changas Ajá. y era guitarrero, tocaban en los boliches y esas cosas. Después entró en la administración pública como auxiliar de servicio
Me acuerdo de verlo limpiando la escalera del Hospital Maciel, vestido de blanco y yo lleno de orgullo viéndolo siendo un niño chico. Sí. Y después hizo una carrera ahí administrativa, llegó a ser intendente del hospital del Instituto de Ortopedia y Traumatología. Pero bueno, fue esa y después trabajó en el mutualismo, también un poco en cargos administrativos. Siempre. Ahora, es genial lo que cuenta, porque me pongo a pensar que usted veía orgulloso a su papá vestido de blanco limpiando la escalera del Hospital Maciel. Totalmente. Y usted se transformó en médico. Sí, y es que capaz que aquello influyó en esa decisión, supongo. Pero no tengo certeza, ¿no? Claro, pero esto habla del país que teníamos, que no sé si seguimos teniendo, de aquellos que con esfuerzo, con trabajo, con disciplina, el hijo de un señor que limpia escaleras puede transformarse en médico. Sí, sí. Algo todavía permanece de eso, ¿no? Pero sí, claro. Es más difícil. No vamos a generalizar. Pero antes esto era la moneda corriente de nuestro país. No sé si tanto como la moneda corriente, pero era posible. Había mecanismos de ascenso social. Uruguay siempre fue un país con una importante clase media. Sí. Que funcionaba por un lado como un colchón amortiguador de los conflictos sociales y por otro lado como una escalera de ascenso social. Recién hablaba de clase media. ¿Ustedes formaban parte de la clase media? No, nosotros éramos pobres, no éramos clase media. Cuando yo era chico, no. ¿Dónde vivía? Vivía en Piedras Blancas y yo tomaba la leche y comía en el comedor de la escuela. O sea, nosotros éramos pobres. Era otra la pobreza, ¿no? Sí. Con dignidad. Bueno, pero yo creo que también se puede ser pobre hoy con dignidad, pero sí. Lo que yo creo que ahí Cuénteme un poco de esa pobreza. Ahí a mí me tocó, ¿sabes? Siendo médico, me tocó ir a la escuela a la que yo iba de niño, sí. Pero a dar unas charlas, un periodo de charlas sobre prevención y vacunas. Y claro, yo miraba a los muchachos en los bancos y era yo, ¿no? Sentado ahí y me veía reflejado. Qué lindo. Lo que me parece, pues, yo sigo siendo aquel, ¿no? Lo que me parece es que yo siempre tenía la ilusión de que iba a estudiar y de que iba, no sé, de que iba a estudiar. Siempre tenía esa ilusión de que mi camino tenía que ser estudiar y que tenía, se me hizo más cuesta arriba de lo que yo creía porque ya desde los 14 años empecé a trabajar y nunca dejé de trabajar desde entonces, y tuve que hacer la carrera paralelo a estar trabajando. Antes que me cuente de su trabajo, recién contaba que como médico volvió a esa escuela donde usted estudiaba. Sí, claro. ¿Y volvió a su casa donde vivía? No está más, porque la tiraron abajo y donde yo vivía hicieron una mueblería. Hay una pero a veces paso por ahí, sí. Tengo un primo que vive por ahí, por Piedras Blancas también, y cuando voy a la casa de él paso por la que era mi casa, sí. ¿Tenía situaciones de extrema pobreza en su vida, en su casa? Sí, a ver, para contarte algo. Mamá decía que la casa se llovía como afuera, y no era verdad. Se llovía más porque afuera paraba y adentro seguía lloviendo. Y para pasar hasta la cocina había que ir de paraguas. No había manera y teníamos una sola canilla en toda la casa, que era en la cocina, y ahí nos lavábamos los dientes, y ahí no había cisterna en el baño, había que juntar agua con un balde. Esa era la vida nuestra, ¿no? Parece que fue así hasta los 15 años que nos fuimos a una cooperativa de vivienda. Y ahí encontró que se podía vivir de una manera más digna, ¿no? Nunca entendí que lo otro no fuera digno, pero, es cierto, porque era lo que me había tocado. Exactamente, porque estábamos acostumbrados a vivir con los que nos tocaba vivir. Teníamos necesidades. Yo también siento lo mismo que usted está contando, no con una extrema pobreza. Yo tuve la suerte de tener padres trabajadores, en una clase media, trabajador, pero también había un baño solo. Ya. Y algún vidrio roto de la claraboya. Claro. Entonces esa era la vida que nos tocó vivir. Sí, yo no tenía conciencia me parece que era lo que me había tocado. Era mi entorno, era en el que me movía. Y cambió su vida una vez que se mudó a la cooperativa. Claro, tener una casa con olor a limpio, a nuevo. Claro. Olor a nuevo. Y primero durante 8 meses nos fuimos a vivir sin luz, porque no estaba habilitada todavía la cooperativa, pero nosotros como queríamos vivir en una casa que no se lloviera, claro, entre otras cosas. Dame una casa con techo, aunque no tenga luz. Y bueno, vivimos 8 meses sin luz, que implicaba, ¿no?,
estudiar, por ejemplo, sin luz. Yo estaba en preparatorios del liceo Sí. en esa época y teníamos que estudiar con un farol o con una vela. Un farol a mantilla. Por ejemplo, a mantilla, sí, teníamos. Claro, ¿no? yo Sí. recuerdo los faroles a mantillas Exacto, cuando teníamos- había apagones. Había farol a mantilla. Sí, claro. Y eso era de todos los días, no era de los apagones porque no había luz directa. Lo más asombroso o triste es que estamos en el 2025 y hay gente que sigue viviendo en esas condiciones. Mm. Cuando el país ha tenido la oportunidad de darle a la gente muchísimos beneficios y no se enfocaron en esos beneficios. Sí, igual Uruguay comparativamente con otros países, digamos, tenemos niveles de pobreza mejores que otros países. Claro, Claro. que cuando uno le toca ser pobre, uno es el 100% pobre, ¿no? Es cierto. Ujú. Pero Uruguay es un país que tiene todavía algunos mecanismos de ascenso. Es verdad que tenemos déficit, que no, capaz que no hemos enfocado todo lo que deberíamos haber enfocado, pero bueno, eso, hay pobres. ¿Cómo eligió la carrera de medicina? Y no sé bien, me parece que la carrera me eligió a mí. No, está bien. No estoy seguro en eso, cómo fue el proceso, pero yo supongo que incidieron mucho mis compañeros de estudio. Yo tenía unos compañeros muy buenos que les gustaba mucho estudiar, que me ayudaron en eso, porque yo capaz que era distraído. Yo en la escuela era muy bueno y después ya en el liceo no fui tanto, pero me enganché con compañeros que les Sí. gustaba estudiar y eso me hizo ponerme las pilas y estudiar junto con La ellos. importancia de tener Muy importante. compañeros y amigos que... Tenía el unos entorno, el tenía unos entorno. amigos que su leitmotiv era estudiar. Nos divertíamos estudiando. Parábamos para ver la Pantera Rosa y después seguíamos estudiando. Claro, y el inspector Clouseau. Y el Petro Cruzó. No diga sí, di oui, decía el inspector Clouseau. Totalmente. Claro. Ahora, estudió en dictadura, ¿no? Sí. ¿Usted es del año 60, 61? 59. 59. Mm. Ajá. Sí. Cuando vino la dictadura, yo estaba en el liceo y empecé la facultad en dictadura. Sí. ¿Y militaba? Sí, los primeros años yo siendo un niño, prácticamente poco más que un niño, ya era delegado gremial y estaba en una agrupación que se llamaba FER 68, que era la Federación de Estudiantes Revolucionarios ahí en el liceo. Radio El Revolucionario. Yo qué sé, era chico y no me arrepiento, me parece que hice lo Sí. que sentía que tenía que hacer en ese momento. Claro. Y después, durante un tiempo interrumpí la militancia. Me acuerdo que vino un compañero con el que militábamos en el FER en plena dictadura, me vino a visitar a la clase, me dijo, Daniel, nos seguimos reuniendo, ¿venís? Y yo le dije, no voy a ir más. Y dice, ¿por qué no vas a venir? Le dije, porque tengo miedo. Claro. Y tenía miedo. Después en el año 77 empecé la universidad y ahí me puse a hacer otras cosas. Estaba en una agrupación que se llamaba de solidaridad con los presos políticos, que lo que hacíamos juntábamos alimentos para mandar a la cárcel o vendíamos artesanías que los presos hacían en la cárcel o cosas así. Ujú. Y enseguida en el 79 entré al Partido Demócrata Cristiano, que funcionaba en la clandestinidad en aquel momento. El Partido Demócrata Cristiano no estaba con la izquierda, ¿o sí? Sí, estaba en el frente. Formaba parte del Frente Amplio. Más o menos, tenía una situación irregular porque había como dos tendencias. ¿Cuál era el internas. referente? Juan Junge. Juan Pablo Terra. Juan Pablo Terra, el flaco. Juan Pablo Terra, claro. claro, que fue como mi maestro de la política, fue el hombre en el que yo siempre tuve admiración y eso, y era la persona que yo, y por suerte la vida me dio la oportunidad de conocerlo, de andar con él un tiempo, y eso me hizo muy bien a mí en la cabeza eso. ¿Y arrancó la Facultad de Medicina y se recibió rápidamente? No, demoré muchos años en recibirme. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Porque enseguida primero que agarré responsabilidades políticas, y segundo porque estaba eso que yo te decía recién, trabajaba simultáneamente a ¿Cuál fue estudiar. su primer trabajo? Trabajé en un bazar en Piedras Blancas que se llamaba Bazar Piedras Blancas, que era de un vecino que era judío, que se llamaba Idel Wolfowitz, Ujú. que era un tipo macanudo, lo recuerdo muy bien, murió hace unos años, todavía tengo relación con uno de sus hijos, Luis Israel Wolfowitz, relación por las redes, no nos vemos Sí, mucho. sí. Y yo tengo un recuerdo muy grato de él. Ese fue mi primer trabajo ahí, el Bazar Piedras Blancas en Piedras Blancas. ¿Usted cree que por la militancia política descuidó el estudio? No, yo era mis opciones de vida, ¿no? Y además trabajaba y además yo qué sé, mil cosas, entonces yo hice lo que quería hacer en cada momento de la vida. ¿Recuerda cómo vivió el día en que se recibió o recibió el diploma?
Sí, pero más importante que eso fue el día que aprobé el examen de ingreso a la facultad. Porque en aquel momento teníamos examen de ingreso a la facultad y yo lo di desesperanzado, creí que no lo iba a aprobar. ¿Debería volver el examen de ingreso a la facultad? No estoy siguiendo esas cosas de cerca, no estoy claro. Me parece que no, pero no estoy claro. Ujú. No tengo suficiente información para decirte de eso. ¿Y su mamá y su papá qué dijeron el día que se recibieron? Papá sobre todo estaba muy contento. Papá estaba muy contento, le parecía que, bueno, esas cosas de cerrar un ciclo, ¿no? Ujú. Y yo me acuerdo de haber conversado con un compañero de trabajo. Yo trabajaba en el Círculo Católico, trabajaba hasta hace poco, trabajé allí. De hecho, todavía aparezco en los listados de médicos del Círculo, pero en aquella época yo no era todavía médico. Y hablaba con un compañero y le digo, no sé qué me pasa, que no termino la carrera. ¿Y por qué no te enfocás? Me dijo. Porque estás demasiado disperso en 1000 actividades. Sí. Centrate en eso, centrá tus energías. Y dije, ¿será tan fácil? Y agarré, me senté, agarré una hoja, hice un cronograma y efectivamente en poco tiempo me gradué. Fue una cosa muy rara eso. Fue como un clic que me hizo en la cabeza ese día de esa conversación. ¿Extraña la medicina? Sí, muchísimo. ¿Cuánto hace que no ejerce? Ya calculo que 2011, 2010. Mucho tiempo. Cuando entré de diputado hice el intento de hacer las dos cosas, pero yo que soy como muy obsesivo y entonces no podía con las dos cosas y tuve que hacer la opción. ¿Y por qué eligió la opción política? Ah. Cuando ha estudiado tanto y con tanto sacrificio se recibió de médico. Es que yo hice las dos cosas simultáneamente, viste que yo la vida política para mí fue siempre, estuvo presente siempre, tuve militancia gremial, tuve militancia política siempre y a lo largo de toda la carrera, y eran como dos cosas que yo hacía juntas. Lo que pasa que en un momento cuando entré de diputado, que fue en 2010, ahí la militancia política, la actividad política, el trabajo político me absorbió, y yo que sé, hay otra gente que tiene la capacidad de hacer las dos cosas, yo no tenía esa capacidad, la verdad es que o me lo tomaba muy en serio, trabajaba muchas horas. Tiene un colgante ahí que me está encandilando. ¿Qué tiene? Una cruz. Pero usted no era ateo. Pero me convertí de adulto. Pero eso, ¿cómo sacaste ese dato? Porque en realidad yo no... Porque yo estuve en la misma iglesia que hizo la comunión de grande. Sí, sí, me convertí de adulto, sí. ¿Se convirtió de adulto de ateo a cristiano? Sí, o católico. Sí, tal cual. ¿Qué lo llevó a acercarse a la religión? No sé. Supongo que yo creo que a lo mejor siempre creí y no me daba cuenta, pero ¿Reza? no sé mucho rezar porque como ¿No sabe rezar? No tengo formación cristiana, sé algunas cosas, claro, las más tradicionales así, pero no sé mucho, pero lo que yo Padre creo nuestro que está esas cosas las sé. Hasta yo las sé. Pero sobre todo lo que hago es vivo una fantasía, supongo, de que creo que puedo dialogar con lo trascendente y con el riesgo de estar alucinando. Asumo que es un riesgo, ¿sí? Pero si tengo como disculpa que si es una alucinación, es una alucinación compartida por miles de millones de personas a lo largo y ancho de la historia. Exacto. Así que supongo que no es una alucinación. Entonces tengo fe que hay que tener fe. Bueno, sí, pero yo tengo fe en Dios. Yo también. Sí, yo también. sé. Es uno solo. Sí, yo sé eso. Después cada uno elige qué mandamiento seguir. Por algo, ojalá Dios quiera, ¿no? Claro, ojalá. Ahí va. Recién hablaba de alucinaciones. ¿Usted fumó marihuana alguna vez? No, jamás. Pero estuvo en la Junta Nacional de Drogas. Sí, pero nunca fumé, ¿no? A ver, tomé alcohol. ¿Tomó alcohol? Sí. Pero socialmente. Sí. Alguna vez me pasé con el alcohol y también alguna vez tomé psicofármacos por indicación. Bueno, está bien, pero la droga, cuando uno habla de droga, habla de marihuana, cocaína y todo ese tipo de cosas, ¿no? No, nunca usé. No. Está bien, pero sí fue secretario de la Junta Nacional de Drogas. Sí. ¿Cómo se sintió allí? ¿Se sintió bien, cuidado? ¿Se sintió que cumplió con un objetivo? Creo que sí. Me sentí que hice cosas. ¿Qué fue lo más trascendente que hizo en la Junta Nacional de Drogas? Yo creo que contribuí al cambio cultural. ¿Cuál es el cambio cultural? Hay que romper mitos con respecto al tema de las drogas. ¿Cuáles son los mitos?
muchos, pero por ejemplo, que ¿El más importante? cuando todo el mundo habla de drogas siempre piensan las cosas malas. Sí. Y en realidad las drogas han formado parte de la naturaleza humana, ¿no? Siempre todas las personas han usado drogas a lo largo de toda la historia. Y que cada vez que nos prometen un mundo sin drogas, nos están mintiendo. Porque el mundo no fue nunca sin drogas y no va a ser nunca sin drogas. Y lo que tenemos que aprender es a gestionar los riesgos y a disminuir los daños de esa convivencia con las drogas, que va a ser sine die, ¿no? Eso es lo que yo creo. ¿Está bien la regulación de la marihuana que tuvo nuestro país? Capaz que no está, que no es la mejor ley, pero sí yo creo que cualquier ley, cualquier regulación es preferible a la prohibición, ¿no? Eso sí. Hablemos de ley. Usted ha dicho que la primera ley que presentó José Mujica fue desastrosa. No creo que haya dicho que sea desastroso. Creo que no era una buena, no era la mejor ley, no era la que yo hubiera propuesto, eso Ajá. sí. Pero insisto, eso que dije recién, una regulación, cualquiera regulación es mejor Sí. que la prohibición. Yo no la voté en su momento, Ajá. pero si cualquiera puede escuchar, porque además el video está en las redes todavía, la fundamentación que yo hice es a favor de la regulación, a pesar de no haberla votado. Y hoy miro retrospectivamente y pienso que que no hice una valoración adecuada, porque yo siento que tal vez debía haberla votado. Eso es lo que pienso. ¿Hay que prohibir las drogas? Es- Usted es un acérrimo Mm. defensor de Yo no creo que... del consumo. No. No. Yo no creo que hay que prohibirlas. De hecho, están prohibidas muchas drogas, no todas, Sí. pero muchas están prohibidas. Y creo que la prohibición ha sido un error histórico que la humanidad cometió, y que cuando todos se preguntan estas cosas, como tú me decías recién, la regulación está bien. Antes hay que preguntarnos, ¿la prohibición está bien? ¿Qué resultados dio la prohibición? ¿Qué pasó con los problemas que teníamos con las drogas cuando decidimos prohibirlas? ¿Se mejoró alguna de las circunstancias que pretendíamos? No, empeoró todo. ¿Usted cree que prohibir determinadas drogas alimenta y hace crecer el poder del narcotráfico? Bueno, primero inventa a la asociación entre el narcotráfico y el crimen organizado. Vender drogas o comercializar drogas se comercializó siempre, Sí. pero nunca tuvimos el crimen organizado vinculado al narcotráfico. Y lo tuvimos a partir de que decidimos prohibir. O sea, en el siglo XX se decide prohibir. Antes se habían usado drogas, habían habido algunos problemas de salud, cosas, pero nunca como cuando decidimos prohibir. Nunca Sí. hubo tanta cantidad de drogas, tanta variedad de drogas, tantos problemas de salud y tanto consumo como cuando decidimos prohibir. ¿Por qué? Porque le dimos el comercio a los malos. Y los malos se encargaron de diseñar la mejor red de producción y distribución que jamás nos pudimos haber imaginado, al punto de que no hay ninguna red de pagos que sea mejor que la distribución de drogas. En un centro urbano, en cualquiera, en Ottawa, en Kuala Lumpur o en Montevideo, el lugar que te queda más lejos para consumir drogas es a 1 kilómetro. En cualquier centro, y eso es gracias a la prohibición. La prohibición determinó canilla libre de drogas. Esa es una constatación histórica, digamos, ¿no? Que no pasaba antes, porque le dimos el negocio a los malos. Y entonces esa fue la mejor manera de terminar la canilla libre. Cuando dicen, quiere liberalizar las drogas, no, las drogas están liberalizadas. Nadie que tenga ganas de consumir en el mundo se queda sin consumir. Todos saben dónde le queda, todo el que quiere consumir sabe dónde conseguirla. Es más, algunos que no queremos consumir sabemos dónde conseguirla. Ergo, es una hipocresía social haberla prohibido. Y en realidad lo que hicimos además es eso, regalarle el negocio, uno de los negocios más lucrativos en la historia de la humanidad, al crimen organizado. O sea, estamos financiando delincuentes. Y transformamos estas cosas, que no es que solo comercializan y no solo se enriquecen, sino que además han puesto en cuestión el Estado de Derecho, la democracia, todo, ¿no? Pero el Estado entonces debería empezar a comercializar otro tipo de drogas como la cocaína, o a producir cocaína, como reguló y legalizó la marihuana. No, primero porque la marihuana ni la produce ni la comercializa el Estado. La producen privados y la comercializan privados. Bien. El Estado lo único que hace es regula, como pasaba con el alcohol. De hecho, en el alcohol tenemos un Instituto Nacional de Viticultura que regula, y son privados los que producen y privados los que venden. Y en la marihuana es igual, tenemos un Instituto de Regulación del Cannabis y son privados los que producen y privados los que venden. Ahí hay un mito de que el Estado vende, el Estado no vende. Bien. Nada más regula. Y yo creo que el camino, lo que pasa es que la prohibición es un camino al que se entra fácil y se sale difícil. Por eso que te decía recién, porque le dimos el negocio a los malos y los malos no lo van a querer soltar. Hace un tiempo le hacían un reportaje al narco uruguayo más famoso
en la tele y le preguntaban si le parecía bien regular, y dijo, no, ¿y qué va a decir? No me Claro. toquen el negocio, Sí. no me toquen el boliche. Y yo creo que entonces la apertura no puede ser inmediata, pero el norte tiene que ser ese. ¿La El norte- marihuana el es norte- una puerta para las demás drogas? y viste que se dice que la puerta de entrada, como si fuera, empiezan con marihuana y terminan con otras drogas. Primero, Sí. eso no se verifica en la inmensa mayoría de los usuarios de marihuana, pero además no empiezan con marihuana. Antes usaron otras cosas, inclusive drogas, como por ejemplo alcohol, ¿no? Ergo no empiezan con marihuana, es falso. Si aplicáramos la misma lógica al alcohol, la gente podría decir, ¿la gente empieza con alcohol y termina con pasta base? No. Algunos sí, pero la mayoría no. Ah, pero vamos a ver, los usuarios de pasta base, ¿consumieron alcohol? Sí, todos. Entonces alguien podría decir que el alcohol es la puerta de entrada y prohibir el alcohol. Ya se intentó en Estados Unidos y así le fue. ¿No? No resolvieron los problemas vinculados con el alcohol, sino que crearon nuevos adversarios. Está bien, pero si yo le pido que me responda sí o no, Sí. la marihuana Si es... no paso. ¿La marihuana es puerta de entrada de otras No, drogas? ¿No? No. Es puerta de entrada, si fuera puerta de entrada, cuando yo pasé por acá, pasé por una puerta. Sí. Si es puerta de entrada, después que estás, no tenés ninguna chance. Pasás la puerta y entrás. Sí. Y en realidad el 90 y largo por ciento del usuario de marihuana no pasan a otras drogas. Habrá alguno que sí, Ujú. pero si fuera puerta de entrada pasarían todos. Todos. Y eso no es así. Ujú. ¿Por qué hay tantos adictos en Uruguay a la marihuana y a las drogas? Y es más o menos el mismo porcentaje que en todos lados. Vinten más, vinten menos, es el 15% de los usuarios de sustancias. En algunas que tienen más poder adictivo es más, en otras es menos. Ujú. Sobre todo lo que tenemos más uso problemático en Uruguay es de alcohol, ¿no? Que tenemos cientos de miles de usuarios problemáticos de alcohol. A ver, yo aprendí medicina palpando hígados de personas que tenían una hepatopatía alcohólica. Es la patología que genera más problemas de salud, más gastos de dinero, más ausentismo laboral, más problemas de violencia y de violencia familiar. ¿Usted pone al nivel de la marihuana y de las otras drogas el alcohol? No la pongo en el nivel de la marihuana. Me parece que todas son distintas. Ujú. Esta es la que produce más daño social. El alcohol es la que produce más daño social. Pero no la pongo al mismo nivel. Todas son distintas. Eso es lo que yo pienso. Esta genera más problemas y capaz que tendríamos que focalizarnos más ahí. Pero no se me ocurriría prohibir. ¿Por qué? Porque el 85% de los usuarios de alcohol no tienen un uso problemático. Se toman una cerveza, no quiere decir que les hace bien tampoco, ¿no? Pero no tienen ese problema. Y me parece que eso es lo que tenemos que focalizar. Mira, en Uruguay hay dos instituciones. Una es la Secretaría o la Junta Nacional de Drogas, Sí. que regulan actividades que podrían generar adicción. Una es esa, y la otra es la Dirección de Loterías y Quinielas, que regula actividades que pueden generar adicción. Sí. Sin embargo, las cosas que le pedimos a la Junta Nacional de Drogas no se la pedimos a la Dirección de Loterías y Quinielas. Qué raro, ¿no? ¿Por qué es eso? Porque hay una carga moral muy importante contra el uso de sustancias que no la hay contra la timba, que genera daño, Claro, por supuesto. ¿no? Pero sin embargo tenemos como mirada distinta. Bueno, ¿por qué? Porque nosotros entendemos que hay muchos usuarios, hay mucha gente que juega, que le gusta y juega responsablemente, la mayoría, y no tiene problema. Bueno, con las sustancias pasa lo mismo. Hay mucha gente que usa sustancias y lo hace responsablemente y no tiene problema. ¿Cuántos? Y el 85%. ¿Está de acuerdo con la internación compulsiva de los adictos? Depende para qué cosas. El otro día justo alguien me hacía notar que lo que hay en Uruguay es el traslado contra voluntad, digamos, de las personas y no internación compulsiva. La deshabituación para el uso de sustancias, que es como la segunda etapa. Hay dos etapas para el tratamiento. Una es la desintoxicación y luego la deshabituación. La deshabituación contra voluntad no funciona. No hay ninguna manera de que vos hagas que alguien deje las drogas si no quiere dejarlas. Por eso lo primero que tiene que hacer es trabajarse la motivación para dejar las drogas. Ajá. Pero la desintoxicación eventualmente se podría hacer y de hecho se hace porque la gente cuando está intoxicada, bueno, se le lleva a un centro de atención y se quita la desintoxicación cuando se puede, ¿no? Cuando hay un centro de desintoxicación o por lo menos una cama para hacerlo, ¿no? La legalización de la marihuana en nuestro país, la regulación y la venta de marihuana en las farmacias, ¿le quitó mercado al narcotráfico? Sí, yo igual siempre no me gusta hablar de legalización, A ver. porque cuando uno habla de legalización parece que el estado natural de las cosas fuera la prohibición. Y en realidad el gesto artificial que se hizo fue prohibir. Lo natural no es que estén prohibidas.
El gesto artificial fue prohibir. Entonces, mejor que hablar de legalización, lo que hay que hablar es de desandar el camino de la prohibición. Y eso pasa por la regulación. La otra chance lo que dicen la gente que es más libertaria, así, o liberales, que dicen que hay que permitir todo, ¿no? Y dejar liberado a las fuerzas del mercado. Yo en eso no me gusta mucho porque me parece que hoy, como los narcos tienen tanto poder, si uno deja liberado a la fuerza del mercado, se nos puede ir de las manos. Sin embargo, si uno va regulando, me parece que puede generar grados de apertura creciente. ¿Tenemos a los narcos metidos en la política? Yo no sé, eso no me consta, pero... ¿Usted se dedica a la política? Sí, pero no me consta. A mí nunca me vinieron a tentar. Sí. Puede ser que haya pasado, o eventualmente puede ser que alguien haya contribuido, por ejemplo, con campañas o cosas, y que quien recibiera las contribuciones no supiera que se trataba de narcos. Todas esas cosas son posibles, pero yo no me consta que haya una intervención directa. ¿Es posible? Es posible. ¿Hay que producir más marihuana en nuestro país? Yo qué sé, lo que hay es que cambiar, y que de hecho hoy lo que se consume... ¿Cambiar qué? ¿Que pegue más? No, cambiar la fuente. Vio que decía que no pegaba nada. Las que vendían en la farmacia. No. Pero en realidad esa es una de las vías de acceso. Hay una que se vende en la farmacia, ahí están los clubes y están los autocultivadores. Ajá. La peor era la que vendíamos en la farmacia. Yo por eso generé nuevas variedades, porque si no la gente se va a comprar a lugares donde no debería. Y en realidad lo que pasó en el Uruguay es que antes la gente consumía el prensado paraguayo, que se llamaba, que era una marihuana que se traía de Paraguay, y que para pasarla por la frontera le ponían hasta nafta para que no la olieran los perros y esas cosas, ¿no? Hoy la gente, hoy el 90 y pico % de lo que se consume se produce en Uruguay. Bien. Y es cogollo. ¿Es todo legal? No. ¿Por qué? Porque hay gente que produce a veces de manera regulada y comercializa de manera irregular. Entonces eso no necesariamente está habilitado. En cualquier caso es mejor que el narcotráfico tradicional, ¿no? Eso es lo que es mi opinión. Usted me imagino que ha visto... Todo esto quiere decir, yo no le aconsejo a nadie que use droga, ¿no? Lo que pasa es que el consumo de drogas es un dato. No es porque nosotros digamos, es que es un dato de la realidad. Sí, ¿no? Quiero que quede claro esto, porque no es que yo promueva, ni aconseje, ni no. En lo posible, si me estás escuchando, no consuma, ¿no? Pero cada uno hace de su vida un pito. Claro, o un caño. Ahí va. Sí. Usted ha visto, me imagino, caminando por el centro, infinidad de gente que consume, sobre todo pasta base, ¿no? Y que pierde su vida. Totalmente. Porque pierde la familia, pierde el trabajo. Sí. ¿Por qué pasó eso? Y estando como secretario en la Junta Nacional de Drogas, ¿qué pudo hacer respecto a esa infinidad de historias que seguimos viendo en la calle? Ahí ¿sabés que la Intendencia de Canelones hizo una encuesta que es más posible hacerla en Canelones porque la cantidad de usuarios, digamos, es un poco menor? Hizo una encuesta con toda la gente que está en situación de calle y les dio que el 70% de las personas que usan drogas en la calle no usaban drogas antes de estar en situación de calle. El 70%, o sea, solo un 30% usaba droga antes de estar. Ergo, ¿fueron a la calle porque usaban drogas o fueron a la droga porque estaban en la calle? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y yo creo que lo que pasa es que hay vulnerabilidad. La exclusión social es un factor predisponente para el uso problemático de drogas. Y eso es lo que nos pasa. Entonces nosotros no vamos a resolver el uso problemático de droga de la gente que sigue en la calle. Aunque la saques de la calle, la internes, la cure y después vuelve a la calle, vuelve a la sustancia. Sí. Entonces me parece que el camino es resolvamos las vulnerabilidades, resolvamos que no tengamos gente en situación de calle, resolvamos, porque al final del camino lo que tenemos que hacer es que la gente esté incluida, de que no viva en la calle, de que no tenga vulnerabilidades sociales. Es que vivir en la calle no es vida. No es vida, o es una vida no deseable, ¿no? Estando en la Junta Nacional de Drogas, el cannabis medicinal, ¿usted lo aprueba? Quizás la pregunta no es si lo aprueba, sino que ¿lo recomienda? Sabes que yo estoy justo en estos momentos terminando un curso que estoy haciendo en la Universidad de Ecuador sobre cannabis y medicina. Ajá. Y estoy estudiando eso y sí, me parece... Como médico también claro. Le pregunto, ¿no? Sí. Yo creo que hay ahí lo que nos pasa es que somos herederos de un siglo de prohibición que hizo que no haya habido suficiente investigación y estudio sobre esto. Acá tenemos dos riesgos. Uno es continuar la lógica prohibicionista y decir, no, dejate de cannabis para la medicina y todo. Y el otro riesgo es la hinchada.
creerse que la cannabis es la panacea y que resuelve todos los problemas. Ninguna de las dos cosas. Lo que tenemos que tener es una mirada científica sobre el tema. El cannabis seguro que tiene algunas aplicaciones. De hecho, hoy en Uruguay se utiliza para algunas cosas, para las epilepsias refractarias a otros tratamientos se utiliza. Hay un problema de accesibilidad porque es muy caro, pero y seguramente además faltan variedades porque se podría utilizar para otras patologías. Hay que estudiar más, hay que investigar más y hay que hacer, insisto, una cuestión seria, con mirada científica y no porque somos hinchas del cannabis, eso no. Que no. Estuvo en la Junta Nacional de Drogas. ¿Qué le faltó hacer? 1 millón, nunca se termina, yo qué sé. No, 1.000 millones de cosas. ¿Qué le hubiera gustado hacer y no le dio el tiempo? Yo no tengo pretensiones refundacionales y tampoco no me parecía que llegaba a la Junta Nacional de Drogas a empezar un camino distinto, que Sí. tampoco me parece que cuando yo terminara mi gestión se iba a terminar, porque estas son cosas infinitas. Yo no creo en los puntos finales de nada, yo creo que si ayudé un poquito a mejorar la parte que me tocó, bueno, ojalá hubiera tenido, en el gobierno anterior se aumentaron bastante los recursos que se dedicaban a estas cosas. ¿Sabes qué me hubiera gustado más? Tener una mirada más sistemática, que no tuviéramos cada organización sus propios centros, sus propias estrategias para el tema, sino que tuviéramos una mirada nacional sistémica sobre el tema, ¿no? Pero es un problema para que los uruguayos entendamos eso, cuesta trabajo. Luego de la pausa vamos a hablar del INISA. Dale. Y de su nominación. Buenísimo. De cómo entró al INISA. Dale. Nos vamos a la pausa. Su hijo me dijo que está en Ámsterdam. Sí. La cuna de la droga y de marihuana. Renato. Ramiro. El que está en Ámsterdam es Ramiro. Pará. Está en Ámsterdam. ¿Está escuchando? Debe estar fumando un faso. No. Pero ahí se vende. ¿Estuvo? Ramiro y Dalia, que es la novia, sí. que es de la colectividad. Muy bien. Yo tuve una novia, Dalia. ¿No será la misma? No será la misma. ¡Pausa! Estamos con Daniel Radio. ¿Cómo le dicen o cómo le decían de niño? ¿No tenía un mote? No tenía, no. ¿No le hacían bullying? No, me imagino que no, pienso que no. Yo no sé, no me acuerdo. No. ¿Los frentistas no le hacían bullying al ser del Partido Independiente? Pero eso ya era grande, no era niño. Y bueno, pero es bullying. O sea, no, en realidad, antes de eso, cuando la primera vez que me fui del Frente Amplio, yo vivía en la cooperativa de viviendas y alguna gente me dejó de saludar. Gente que me conocía de toda la vida y que no le gustó que yo hiciera esa opción política y ta. Pero usted estaba en el PDC, en el Partido Demócrata Cristiano, y habíamos dentro del Frente Amplio y después salimos al primer Nuevo Espacio, aquel que lideraba Hugo Batalla. Hugo Batalla, que volvió al Partido Colorado. Ahí va. Y ahí alguna gente, pero la mayoría no, la mayoría de la gente no es así. La mayoría de la gente no elige sus amigos por el partido que votan, por suerte. Bueno, pero hoy día hay una especie de grieta. Hay que trabajar para que esa grieta no se ahonde. ¿Usted está de acuerdo con que hay una grieta donde la gente de izquierda se distancia, dejan de hablar al que piensa diferente? Yo sé que usted forma parte hoy pero de parte del gobierno. Algunos de derecha también. Sí. Algunos de derecha también. Y yo creo que hay que trabajar para que esa grieta no se aguante, porque el país lo tenemos que hacer todos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero si la gente de izquierda cancela o quiere cancelar a una empresa o a un comunicador o a determinado medio de comunicación por H o por B, me parece que las cosas no son muy democráticas. La cultura de la cancelación es una basura. Es una cosa con la que no hay que comulgar. Y lo mismo que lo que le llaman ¿cómo es lo que le llaman la condena social en las redes? La condena social en las redes es el equivalente contemporáneo del linchamiento. Son de las cosas que alguna vez la humanidad se va a arrepentir. Pero bueno, todavía se usan esas cosas. La cultura de la cancelación es basura. ¿Y usted lee los comentarios en las redes sociales? Yo me he propuesto no contestar. Y ojalá no leer, pero leo, no contesto, jamás ¿No contesto. contesta? En lo posible no contesto. O sea, ¿Ha recibido palos? Ah. ¿Y por qué razón? Yo qué sé, porque la gente se acuerda de mamá, sí. Y sin saber, y se acuerdan y piensan, no sé, la pero gente no conoce por y estar
por estar dentro del partido independiente? Porque no le gusta lo que uno piensa y entonces como... Pero si uno no le gusta lo que piensa, porque piensa diferente, eso más que progresismo es fascismo. Pero no solamente progresismo, ¿no? O sea, de todos lados. Hay gente que no le gusta lo que piensa, no importa si son de derecha o de izquierda, y la gente no sabe reaccionar democráticamente, y reacciona mal. Y esto no es una característica exclusiva de un sector del electorado, es de todo el mundo. La gente reacciona mal, reacciona agrediendo, insultando, y hay que trabajar contra eso, ¿no? Hay que aprender que las otras personas tienen derecho a pensar distinto, sean de izquierda, sean de derecha, tienen derecho a pensar distinto. Y nuestra arma, que a la que tenemos que empuñar, tiene que ser un argumento y no un insulto. Pero está difícil que la gente entienda eso. La gente se dedica a insultar, a cancelar, insisto, la cancelación es basura. La cancelación es basura. Y está muy bien dicho y muy bien repetido. Ahora, hay comentarios que son ofensivos, ordinarios, que son agresiones, pero hay comentarios que son muy buenos. Esos no aparecen en las redes, aparecen de la audiencia. Dice... La mejor audiencia del mundo. Claro. Dice, el diputado Daniel Radío fue quien dio el mejor discurso en el Parlamento contra el régimen de Maduro. ¿Es así? Yo no sé si fue el mejor. Yo conozco Venezuela. ¿Sí? Yo fui secretario general adjunto de la Juventud Demócrata Cristiana de América y tenía mi oficina en Caracas y iba muy seguido. Epa, muy bien. Y en realidad conocí el régimen de Venezuela antes del régimen autoritario y dictatorial que tiene hoy Venezuela. Venezuela es una dictadura. Sí, claro, eso no cabe duda. Ajá. Y en realidad me duele mucho porque además aquellos amigos que cuando nosotros habíamos tenido una dictadura en Uruguay habían sido muy solidarios con nosotros. Es cierto. Y nosotros no hemos sido recíprocos, ¿no? Cuando ellos tienen una dictadura, Uruguay la verdad es que ha tenido una actitud por lo menos tímida con respecto al régimen. ¿Y usted se lo hizo notar a quien está dentro del gobierno? Había sido una interpelación al señor ministro de Relaciones Exteriores, que era Novoa en aquel momento, y que le había llevado adelante el diputado Pepasqué, y yo hice una intervención larga, y sí que se viralizó y que tuvo muchas repercusiones. ¿Sí? Nino Boa había tenido una actitud digna, hay que decirlo también esto, ¿no? Y hoy día, con este gobierno de Orsi, ¿usted puede charlar amablemente con gente de izquierda o del frente del gobierno? Sí, por supuesto. Diciendo, ¿es una dictadura? Capaz que lo dicen, pero no en los micrófonos. No sé eso, yo no... Claro. No sé. Voy a leer otro mensaje que dice, Daniel Radío es gran amigo del pueblo armenio. Sí, me siento... Esto capaz que lo heredé de papá. Papá era muy también pro armenio y yo me siento muy afín. Y además conozco a la gente de acá de causa armenia en Uruguay y tengo una muy buena relación. Y de hecho he tratado de ser lo más solidario. Integro el foro Nagorno-Karabaj y he tratado de ser lo más solidario para con la autodeterminación del pueblo de Artsaj, que hoy está invadido por Azerbaiyán, ¿no? Es cierto, y que quede claro que lo que quiso hacer el imperio turco fue un genocidio. Sí, claro. Con el pueblo armenio. Y hay una lógica panturquista que permanece hasta el día de hoy, que todavía han hecho de Armenia un sándwich entre Turquía y Azerbaiyán, y la invasión a Nagorno-Karabaj es una señal de eso, ¿no? Qué interesante, ¿eh? Hoy en día, donde se bastardea la palabra genocidio, donde cualquiera dice cualquier tontería y estupidez, hay que dejar claro que los genocidios fueron los que sufrió el pueblo armenio a cargo o a manos de los turcos, y el pueblo judío a cargo de los nazis. Bueno, entre otros tantos, también en África, claro. ¿No? Está clarísimo. Está claro. ¿Cómo llegó al INISA, doctor? Sí, sabes que tengo una muy buena relación personal con el actual presidente de INISA. Saavedra. Sí, no somos amigos. Quiso renunciar Saavedra. Sí, había tenido problemas. ¿Usted lo llamó? Le dijo que... No, a ver, habíamos hablado antes de eso. Sí. Porque, de hecho, hablábamos durante la gestión anterior. Él me fue a visitar alguna vez a la Torre Ejecutiva y intercambiábamos ideas, teníamos una relación cercana. No éramos amigos, pero teníamos una relación cercana y de respeto, está muy bien. De mutuo respeto. Y cuando empezó este periodo de gobierno, al poco de andar,
Saavedra me ofreció que yo lo fuera a asesorar. Bien. Y yo le dije, me sorprendió mucho el planteo, le agradecí mucho, me honró, y le dije que lo iba a pensar. Y en ese interín que yo le dije que lo iba a pensar, él presentó renuncia. Y ahí sí le mandé unos mensajes, le dije, bueno, me imagino que estás triste, vamos arriba, no sé qué. Él presentó renuncia porque tenía Ahí tenía una relación conflictiva. una ahí. crisis, una relación conflictiva con el director del Frente Amplio también, ¿no? Sí, Él yo siendo del Frente Amplio. no conozco los pormenores de eso Sí. y en lo posible no los quiero conocer tampoco porque no Ah. conozco al que era mi director antes que yo y no tengo nada en contra de él y alguna vez me lo cruzaré si Dios quiere y conversaremos, Ajá. pero no sé, se ve que no se llevaban bien y ahí eso desencadenó que lo retirara. Digamos que usted fue el bombero que apagó un incendio. No, tanto porque no tengo vocación de bombero yo. Bueno, ¿lo llamó Orsi a usted Primero llamó a Pablo Mieres y para pedirle permiso? para plantearle en lo que estaban pensando. Sí. ¿Mieres dio el ok? El partido dio el ok, el partido lo discutió y Ujú. dieron el ok, sí. Pero usted está ahí como director del INISA desde el punto de vista político o personal. No importa eso, tengo que dar una mano porque las cosas tienen que salir bien. Entonces, tanto yo como el otro director, que es también de la oposición, Faccinelli. Ángel Facchinetti, estamos tratando de tener una actitud ¿Qué apellido, proactiva. no? Facchinetti. Un fenómeno, un tipo muy estudioso, con vocación de contribuir y de colaborar. Estamos contentos y con el liderazgo del presidente, que la verdad es que es una fuente inagotable de ideas. Saavedra. Sí, sí. Ajá. Sí, nos tiene muy contentos eso. ¿Cuál es la primera herramienta que se le ocurre que debería tener el INISA ya? Lo que tenemos que hacer es que la infraestructura y el personal estén al servicio de lo programático. Ujú. Y para eso hay que mejorar la infraestructura y en el contexto del país que vivimos, que no es un país que tira manteca al techo. Vamos a contarle a la gente que el INISA es el Instituto Nacional De Inclusión Social Adolescente, Exacto. donde caen o son recibidos aquellos adolescentes que infringen la ley penal. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Hasta 18 años. No, hasta 18 años tienen que ser que infrinjan la ley penal, pero después si cumplen los 18 y los 19 y los 20, estando privados de libertad, siguen ahí. Ajá. Es decir, el 40% de las personas que están privadas de libertad en INISA son mayores de edad. Ujú. Pero bueno, me parece que eso, tenemos que hacer que funcione lo programático y que la privación de libertad o las medidas socioeducativas alternativas a la prisión de libertad sirvan para la inclusión social, ¿no? Que es el nombre de la institución y que es el fin que tenemos que cumplir, ¿no? Las personas que están a cargo de INISA, ¿están preparadas para tratar o manejar a jóvenes delincuentes? Mayoritariamente sí. Yo he encontrado, la verdad es que en algunos casos, un personal muy comprometido, con No ganas es de fácil hacer trabajar cosas. ahí. No, sí, ¿Hay una violencia constante? ¿Está bien lo que digo? Bueno, ¿Qué fue lo peor que usted se enteró que pasó o pasa en el INISA? No he constatado nada. Ajá. Pero hay violencia. Chismes llegan todos los días de cosas, pero después uno se preocupa por ver qué pasa y no he constatado nada. Seguramente hay cosas que pasaron antes, a mí, insisto, lo mismo que decía para drogas, no me interesa hacerlo fundacional, sino agregar sobre lo que se hizo. Hay buena relación con las direcciones anteriores. De hecho, cuando hemos hecho eventos, se han invitado a las presidentas de los directores anteriores y a los miembros del directorio que han concurrido. Hay una buena relación. No importa de qué partido sean, lo que importa es que estén. Y me parece que. Y el personal, primero hay mucho personal con la camiseta puesta y hay mucho personal con un nivel de capacitación que yo me he sorprendido. En algunos casos, no solo porque son idóneos, porque aprendieron el trabajo sobre la marcha, sino en algunos casos con una formación conceptual, teórica. Me tocó visitar uno de los hogares con autoridades de la Intendencia de Canelones que nos fueron a visitar. Sí. Y yo entonces, como ellos eran los invitados, me puse en segunda fila para tratar de ver la película y ver cómo la directora de un centro le explicaba el trabajo. Estoy asombrado el nivel con el que explicaba las cosas. La verdad es que me sorprendí muy gratamente de eso. ¿Cuál es el rol del Estado post salida una vez que los jóvenes quieren reinsertarse
en la sociedad. Ahí falla el Estado. Nosotros tenemos una carencia institucional que no hay. Viste que hay una cosa que se llama DINALI, que es la Dirección Nacional del Liberado, pero que funciona para los institutos de privación de libertad de adultos, no para los adolescentes. Es un grave error, Yo entonces. creo, no sé si es un gran error, pero es como una carencia institucional que tenemos. Pero si es una carencia institucional, es un grave error. Al otro día que los Porque gurises, si el tipo sale... Ahí está, al otro día nosotros no tenemos más competencia. ¿No hacen un seguimiento? Lo cual no quiere decir que no se puedan hacer cosas, y de eso esas son las ideas que está trabajando el presidente. La idea, y además hay un proyecto ahora, no sé, capaz que escuchaste algo, que está trabajando Richard Reed, la idea de hacer una cosa para garantizar que los gurises cuando salgan tengan trabajo. Y esas son las cosas que estamos pensando, ¿no? Ver cómo pensar en el egreso, pero no la semana antes de que egresen, sino el día que ingresan. Esa es la idea. Vamos a ver. Hay un deterioro social realmente importante, ¿no? Sí. Ajá. Fuera de INISA, pero una vez que ingresan, ¿en qué falla INISA? Falla en el relacionamiento. ¿Qué deberían tener los chicos que están allí? ¿Deberían tener cultura de trabajo? ¿Deberían tener o deberían enseñársele hábitos? ¿O deberían enseñársele materias liciales para que puedan continuar con el liceo? No es tanto que fallen, sino que esto es una carrera de postas. Los que estuvieron antes capaz que no si llegaron. Lo que yo te decía recién que me pasaba en droga, yo no creo que terminé, o el que viene después tiene que hacer cosas que yo no hice. Y eso yo creo que pasa también acá. Seguro que los que estuvieron antes no pudieron hacer todo lo que había que hacer. Hay que trabajar en el tema del laburo, hay que trabajar en el tema del estudio. La educación formal tiene que ser obligatoria y no todos los muchachos tienen la educación que tendrían que tener. Entre otras cosas porque tenemos un problema con la asistencia de los docentes, lo voy a decir porque además estoy medio envenenado. Hoy fuimos al liceo y no concurrió ninguno de los docentes que tenía que concurrir. ¿Y por qué no concurrió? No sé, no sabemos por qué. ¿Qué está pasando con...? No sé, pero la verdad es que estoy muy molesto con eso, porque cuando fue el presidente de la República a la Colonia Berro, fueron los docentes a reclamar condiciones laborales, ¿no? Y lo pararon y... Está bárbaro, pero después hay que ir a trabajar también, ¿no? Está muy bien que reclamen, pero hay que ir a trabajar. Ahora, siendo docentes, tenés que dar el ejemplo. Ya está, ya sabemos eso, ¿no? Ya sabemos eso. Bueno, pero hay la verdad que remarcarlo. Hoy no había ninguno de los tres que tenía que estar, no estaba ninguno de los tres. Una cosa que está muy mal. ¿Usted está a favor o en contra de mantener los antecedentes una vez que los adolescentes cumplen 18 años? No importa mucho eso porque lo tiene que definir el Parlamento. Mi posición es que no hay que mantenerlos. A la gente hay que juzgarla por lo que hace, no por lo que hizo. Bueno, pero lo que hizo también forma parte de lo que es. Sí, pero en algún momento si cumplís tu pena, ya está, ya la cumpliste, pagaste. Está bien, pero... Me parece que no hay que mantener esas cosas porque yo, por lo menos sobre todo en eso, cuando vos haces la transición de adolescente a adulto, en lo posible, que te den la oportunidad de empezar con la foja en blanco. Yo creo que... Y después si te portás mal, pagás. Pero en lo posible hay que tratar de que la gente se le juzgue por lo que hace, no por lo que hizo. Si hizo y pagó, listo. Esa es mi posición. El chico y el grande, el adolescente y el adulto. Pero sobre todo el adolescente, ¿Sí? Sí, porque me parece que ahí hay más chance de que, como tenés un cerebro en otro momento de la vida, tenés chance de que cambies, de que te des cuenta, ¿no? Más chance. No quiero decir que el otro no la tenga, pero tiene más chance de darse cuenta, de advertir que hizo las cosas mal y además de hacerte responsable de eso. Pues no podés andar toda la vida con un cartelito de yo delinquí. Porque entonces no tenés chance, ahí no te van a elegir para un trabajo, ¿no? O si tienen que elegir entre vos y otro. Y si le digo depende del delito. Posiblemente sí. Bueno, es lo mismo robarse una manzana posiblemente que matar al dueño del kiosco. Es verdad, eso es verdad. Cuando ingresó al INISA, ¿qué fue lo más doloroso que vio? ¿El abandono de los chicos? No sé. Nada tan doloroso como las cárceles de adultos. Yo, sabes que siendo legislador integraba la comisión de seguimiento carcelario. Sí. Y cuando tuve que ir al Concar o a la cárcel de Canelones, yo decía, o sea, eso es peor que la muerte. Eso es peor que la muerte. ¿Usted se está escuchando lo que dice? Sí, pero yo lo pienso para mí. Pero como un país serio, entonces... Es que eso es un problema que tenemos. Nosotros tenemos que mirarnos cómo tratamos a los que se portaron mal.
porque entre nosotros somos todos amigos, pero los que se portaron mal no tienen, en el sistema de reclusión de adultos no tienen ninguna chance. O sea, lo que salgan cuando salgan, lo que hagan cuando salgan, va a tener que ver con lo que hicimos con ellos cuando estaban adentro. Y hoy la lógica, sin perjuicio de los Tiene que ver con la salud mental eso, ¿no? por supuesto, y además con la acumulación de rencores y cosas. Yo no desconozco los esfuerzos que se hicieron en las administraciones anteriores y con lo que se están haciendo ahora, muy valiosos. Pero esta lógica de inflación penal y de meter y de encerrar gente y comernos la llave después que pasan por la puerta, porque después se autogestionan. Si vos tenés 17.000 presos, si vos tenés una cárcel como el CONCAR que tiene más de 5.000 presos y tenés, no sé, algunos centenares de policías, eso no tiene manera de ser resuelto, no hay ninguna ¿Y cómo chance. se resuelve eso? Yo creo que Uruguay... ¿Hay que hacer nuevas cárceles en el interior del país? La lógica de construcción de cárceles nuevas es estrictamente necesaria y absolutamente insuficiente. Ujú. ¿Por qué? Porque hay que construir más cárceles, porque es insoportable la superpoblación carcelaria, pero también con esa lógica de seguir encerrando lo que vamos a terminar todos presos. No, hay que hacer granjas colectivas y que trabajen y que hagan cosas para la sociedad. Y no hay que encerrar a todo el mundo, hay que pensar en penas alternativas. Bukele no está tan mal entonces. No, Bukele está muy mal. Yo por lo menos no coincido para nada. Pero los hace trabajar. Sí, eso está muy bien, pero también los hace dormir sobre un fierro, ¿no? Esas cosas, la gente es gente, aunque haya cometido un delito, la gente es gente. El peor delito. El peor delito. Quizás ¿no? hay que en rescatar algunos casos delitos, como dice, a ver, que no tienen perdón de Dios, pero no dejan de ser personas. Porque si no nos gusta, pero entonces no hagamos. Hasta que le tocan a uno. Entonces, sí, hasta que tocan a uno también, igual. ¿No? Eso me parece que tenemos que asumir que nos puede tocar, Pero lo que tenemos que hacer es cumplir el artículo 26 de la Constitución de la República, que dice que las cárceles de ninguna manera servirán para mortificar. Pero esto Las cárceles no mortifican. es de un día al otro. No pasó de un día al otro No, esto. claro, no, pero es que tenemos una lógica que está muy mal. Llevamos acumulando años. Mira, si vos mirás la evolución del número de presos y la evolución del número de delitos, te das cuenta que metiendo gente presa no estamos resolviendo el problema. No lo estamos resolviendo. O sea, el camino tiene que ir por otro lado. Tenemos que educar, tenemos que reeducar. ¿Qué es lo que está pasando con las grandes organizaciones criminales del continente? Se crearon en las cárceles porque la gente entra a la cárcel y sale no solo con mayor experticia delictiva, que sería lo de menos, porque aprenden a delinquir en la cárcel, sino reclutado en una organización criminal. Transformamos la cárcel. Mirá vos, hicimos de las cárceles la máquina de no hacer panqueque, que decía Lelutier. O sea, un lugar en donde la gente no solo no se rehabilita, sino que se forma para el delito. Y nosotros pagamos para eso. Pagamos para que la gente vaya a la universidad del delito. ¿Eso no pasa en el INISA? Creo que no, y ojalá que no. Tenemos otras condiciones. La primera cosa es que no hay superpoblación. Tenemos una cifra de privados de libertad manejable. La segunda cosa es que no tenemos la gran cárcel. No hay una cárcel con 5.000 presos. Hay muchos hogares, todos con algunas decenas de muchachos. ¿Están separados por edad y delitos en el INISA? En algunos delitos sí, otros por edades también. Los más chicos están en un lado. Y tenemos que intensificar eso, ¿no? Tenemos que mejorarlo todavía. ¿Los más violentos dominan a los más débiles? Tenemos dos de los hogares que son como más cárcel que otros. Vamos a hablar sin eufemismo. Claro. Hay dos hogares para eso estamos acá. Hay dos hogares que son como más cárceles que otros, que ahí están los que son más complicados, los muchachos que son más complicados. En muchos casos difícilmente rehabilitables, lo cual no quiere decir que no tenemos que hacer el esfuerzo por rehabilitar. ¿Hay adolescentes que son difícilmente rehabilitables? Claro, porque en algunos casos ¿Y qué hacemos con estos porque chicos? no necesariamente lo que buscamos es rehabilitar, sino habilitar. Porque hay gente que nunca tuvo la chance de aprender cómo conducirse bien en la sociedad, ¿no? Porque por lo que vos decías hoy... Deme un ejemplo deme un ejemplo. No sé, pero por ejemplo tenemos un muchacho que es un sicario. ¿Edad aproximada? No me acuerdo. No, pero debe es tener menor. 17, 17 años, un sicario. No me hagas caso porque no estoy seguro. No, pero pongamos el ejemplo sin datos muy puntuales. Ahí va. Es un sicario, un tipo al que una persona mayor le dio dinero para matar a otra persona. Ponele. Y no está arrepentido, o sí. No lo sé eso. Pero en cualquier caso nosotros tenemos que hacer el esfuerzo. En cualquier caso tenemos que hacer el esfuerzo. Ojalá podamos, ¿no? Hay que trabajar para eso. Lo que no podemos es tirar la toalla. Lo que no podemos es lo otro.
Lo que no podemos es resignarnos a que los tipos, a que los institutos de privación de libertad sean escuelas del delito. Eso es lo que no podemos resignar. Y eso es lo que pasa en muchas instancias de privación de libertad de adultos, ¿no? Insisto, las grandes organizaciones criminales del continente no solo se crearon en las cárceles, el primer Comando Capital, el Comando Vermelho, el Tren de Aragua, no solo se crearon en las cárceles, sino que se dirigen desde las cárceles. ¿Eso es lo que queremos? Yo no. Usted era diputado, fue diputado. Sí. El diputado Eduardo Lust, en una locución, dijo que hay que cerrar el INISA. Sí, no lo escuché. Yo nunca coincidí con Luz como diputado, como personaje. Sí. Muchas veces dijo que cada adolescente nos salía $17.000 por mes. Posiblemente sea así. Yo creo que igual es mejor eso que lo que nos pasa. Salen más baratos los de las cárceles de adultos. Y mira cómo nos está yendo. Para un momento, para. ¿Usted escuchó la cifra? No sé, porque no saqué esa cuenta, pero no. $17.000 por mes nos sale cada No creo que sea esa cifra, pero no me hagas caso. Es una locura. En cualquier caso, lo que sí te puedo decir es que ayer fuimos al Parlamento, sí, a la instancia presupuestal, e INISA es de las pocas instituciones que no pide más dinero, ¿no? ¿Y es dinero, es un dinero suficiente? ¿En qué se gasta? ¿Se gasta bien el dinero? Se gasta en comida, se gasta en personal, se gasta en reformas de la infraestructura. Pero no sé, esa cifra no la manejo. No sé. Bien, Eduardo Lust en el año 2021 destacó que el INISA tiene un presupuesto de $54 millones por año, $270 millones por periodo de gobierno, $17.000 por joven por mes, y cada preso en Uruguay cuesta $780. Esto lo dijo el diputado Luz. Eso puede ser, ¿no? Yo creo que sale un poquito más de eso cada preso, pero en todo caso, ¿queremos eso que está pasando con los presos adultos para los jóvenes? No queremos presos. Claro, exactamente, exactamente. Pero lo que terminó diciendo Lust, después de destacar estas cifras, al INISA hay que cerrarlo mañana. Sí. En el año 2021. ¿Y qué pasa con los muchachos? Van a la cárcel de adultos, o sea, van a reclutarlos en una organización criminal. Parece que esa no es la alternativa. Sin perjuicio de que Luz es un tipo serio y que estudia, ¿no? El modelo actual de seguridad en los centros, ¿es correcto? ¿Es bueno? ¿Es excesivo? ¿Es moderado? Hace muchos años que no hay fugas. Creo que en los últimos... Es cierto, hubo una época en que era... Creo que en los últimos 5 años hubo 4 fugas, una cosa así, ¿no? Pero no me hagas caso porque no estoy seguro de esto, pero eso es más o menos así. ¿Bajar la edad de imputabilidad estaba bien? No me gusta la idea. En Uruguay hay imputabilidad desde mucho antes de los 18 años, ¿no? Lo que pasa es que con penalizaciones no me gusta la idea. Eso se lo dejo para otros países que tienen edades de imputabilidad para jóvenes. Algunos de los que impulsaban acá la baja de la edad de imputabilidad miran algunos regímenes donde la edad de imputabilidad es bien baja, ¿no? Y acá estaban en contra. Hay algunos adolescentes, hay algunos chicos que están en el INISA que vienen de una herencia familiar delictiva. Sí. ¿Cómo se corta eso? Hay que trabajar para que, en algunos casos... Porque imagino que el chico se va, el adolescente se va, vuelve a la casa donde le enseñaron a delinquir. Para prevenir el delito hay que hacer 2 cosas. Una principal, que es favorecer, a mejorar los factores de protección y disminuir los factores de riesgo. La familia puede ser un factor de protección o puede ser un factor de riesgo. Puede ser las 2 cosas. Si hay apoyo familiar, una familia continente y que está bien intencionada, que hay muchos casos, la familia puede ser un factor de protección. Si la familia es una familia de delincuentes, ahí tenemos un factor de riesgo. Yo qué sé, hay que trabajar en esas cosas. Hay visitas familiares en el INISA. Y cuando se sabe que la familia viene de un antecedente delictivo, igual hay ¿se le permite la visita? Sí, igual hay visita familiar. Insisto, porque si no, no estarían sueltos, además, ¿no? Si tuvieran... Después que pagaste la pena, ¿no? En esas cosas creo que hay que ser contundente. La gente no puede vivir con un estigma de por vida. Si delinquió y pagó su pena, a partir de ahí tiene que poder vivir la vida. ¿Tuvo la oportunidad de tener algún trato cercano con los adolescentes que están recluidos? A veces converso con algunos. Yo ¿Y qué encontró? Formalmente hace poco más de un mes que soy director del INISA, Sí. pero sí ya he visitado los hogares en más de una oportunidad y te sorprendes mucho porque cuando te pones a pensar que estás hablando con niños, ¿no? Y estás hablando con niños, un muchacho de 15 años o de 14 a veces. Que robó. Que a veces robó y a veces mató. no, y a veces mató.
¿Y como médico o como ser humano qué encuentra? ¿O como No, director del son INSS? personas y en algunos casos han cometido delitos que no se pueden perdonar y en otros casos son gente que se equivocó y que asume y que mira, yo hablé con un muchacho, te voy a contar esta porque y me dijo, robé, pero me agarraron y me agarraron al mes, así que me gasté toda la plata. O sea, estaba contento por eso. Le dije, ¿y cuánto te gastaste? 60.000. Le pareció un montón, ¿no? Sí, claro. Y si laburás y no tenés que pasar después meses acá, bueno, hay que hacerle ver a los ¿Y botijas. qué respondió? Bueno, no importa, pero te quiero decir, hay que ¿No hacer, importa no, o- porque no importa a partir de una conversación, hay que hacer Sí. un trabajo. Vos no tenés que estar acá encerrado. Entonces hay que educar. Vos tenés que estar haciendo las cosas que hacen los muchachos de tu edad. Y vos tenés que estar yendo al liceo, buscando novia, trabajando y ganándote esos 60.000 que te lo puedes ganar trabajando. Y no tenés que estar acá encerrado. Y tienen que aprender a valorar la libertad. Hay dos maneras de mover a la gente. Una es a través de los estímulos y otra es a través de los valores. Ahora, los estímulos, que es solamente la plata, y el crimen organizado siempre le puede ofrecer más plata que la que le podemos ofrecer nosotros. Mejores Pero campeones. no se trata de plata. Seguramente no es solo plata, pero tienen que Claro. tenerla también. Ojalá tengan laburo para que no tengan que andar buscando plata. Pero y trabajarle los valores y trabajarle como un estímulo el valor de la libertad. Vos no tenés que estar encerrado, tenés que estar correteando gurisa. Cuando ¿no? usted dice que no tenés que estar O encerrado. varones, ¿no? En el caso de que Sí, sean lo que muchachas, sea. ¿no? Ahí No, va. o sí, varones o nena o Ahí lo va, que quieran. ahí va. Pero tiene que estar laburando más que correteando. Sí, claro. La No, pre- pero las dos cosas. Está porque bien, los pero la gurises lo que pregunta hacen es, eso, cuando ¿no? usted dice... Jugando al fútbol, no jugando a la te- pelota. No tenés que estar encerrado. Yendo a ver a Liverpool. Bueno, eso es jugar a la pelota, no jugar al fútbol. Sí, Cuadro grande. sí. ¿Los cagó el juez? Sí, claro. Esto está confirmado, lo dice un exdiputado. ¿El juez debería estar en el INISA? No, ¿En el Comcar? no. No, tampoco. No. ¿Los cagó el juez a Liverpool? Sí, yo creo que se equivocó. ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo menos se equivocó. Se equivocó. Mínimamente se equivocó. Ah. La primera tarjeta amarilla que le saca Castillo no es ni foul, pero muchas más cosas. O sea, si en todas las dudosas te equivocás a favor del mismo. Desahógese, complicado. adelante, desahógese. No, es una cosa. ¿Viste? Tendría Yo que estar vi el Liverpool. partido hasta cuando Sí. íbamos 11 contra 11 Sí. y te dabas cuenta que estaba la cancha flechada, ¿no? Y al final lo echó y ahí se acabó. Porque en este país donde los cuadros son tan parejos, Sí. donde sacás uno, se acabó el partido. Ujú. Y bueno, nos determinó. Y así todo dimos la pelea hasta el final. Yo qué sé, una lástima, porque en realidad Peñarol tampoco se merece eso. No se merece llegar a la final por ese favor. Pero bueno, son esas cosas. No se merece. Nosotros no los vamos a vengar. No sé, son cuadros grandes ¿Usted los de dos. qué cuadro es hincha de Liverpool? Enfermo, no, hincha no, enfermo. Enfermo de Liverpool, pero entre Nacional y Peñarol, después de lo que les pasó, hincha por Nacional. No, yo Nacional y Peñarol los respeto a los dos. Son dos cuadros grandes de este país, pero yo no elijo, yo soy... Diga lo que siente ahora, diga, los odia. No, yo soy de Liverpool. Tendría que estar Liverpool en la final. Sí, eso seguro. Sí. Eso seguro. Eso era lo que ¿No correspondía. se puede hacer una denuncia para el juez? No, se equivocó. ¿Denuncia penal? Mira, yo me equivoco mil veces. Ah. El juez hizo un matontazo de abogado. Matontazo. Esa que le pega, ¿cómo se llama? El director, el 9 de Peñarol. Arezzo, que le pega un sopapo. Tremendo, lo tiró al shopping. Un matontazo de abogado. Tremendo. Bueno, me parece que con esto nos vamos a la pausa. Luego de la pausa, seguimos con Daniel Radío en Malos Pensamientos. Estamos con Daniel Radío, reconocido político del Partido Independiente, fundador del Partido Independiente, ¿no? Sí, muy reconocido tampoco, ¿no? ¿No? ¿A usted le parece que le falta reconocimiento? No, que no. Es un buen momento para decirlo, dígalo ahora. Conocimiento me falta, nadie me conoce. Bueno, pero ¿por qué? ¿A usted le gusta más el bajo perfil? No, porque en realidad es un dato de la realidad, ¿no? Sí. No sabe ni que existe. A veces cuando alguien me conoce... ¿Le gusta más ese perfil de no estar tan expuesto y trabajar y aunque no se lo reconozcan, hacer su trabajo de manera correcta? Me falta conocimiento, pero no reconocimiento. Yo estoy muy agradecido con el reconocimiento que me dan tanto las personas que comparten mi mirada política como aquellos que no la comparten. Yo estoy muy agradecido con eso. Pero sí, yo prefiero un perfil de menos exposición. Sí. ¿Qué pasó con el Partido Independiente en estas elecciones? Crecimos porcentualmente más que todos los otros partidos. Bueno,
Es el dato, es el dato. No se conforma el que no quiere. Pero porcentualmente eso Sí. fuimos los que más crecimos. Y pasamos del 0,9 o 0, o el 1 al 1,7, Sí. casi duplicamos. Pero esto es una locura. No se pone contento el que no quiere. No, habían tenido una paliza importante en las otras Sí, elecciones, ¿no? habíamos estado en el entorno del 1%, un poquito menos. Ujú, Y ahora llegamos al 1,7. No, es una mala votación, no estamos conformes. ujú. Pero bueno. ¿Pablo Mieres tiene que seguir siendo la imagen del Partido Independiente? Sí. Sí, sí. Usted lo acompañó siempre a Siempre, Mieres. siempre, Ajá. siempre. Somos ¿Por- amigos. Ajá, ¿sí? Sí. Ah, pero no me diga que está colocado ahí por la amistad. O sea, No, pero te voy a decir Sí. que a mí me influye mucho que saber que Pablo, además de lo que piensa políticamente, es una buena persona. Y eso a mí me pesa, digamos, para tomar una decisión. ¿Cómo definiría su pasaje por el Ministerio de Trabajo en el gobierno de la coalición? Me parece que fue un buen ministro de Trabajo, Ujú. un muy buen ministro de Trabajo. No tuvo grandes inconvenientes incluso. No, trabajó muy bien, él tiene una gran capacidad conciliadora, a veces Sí. no se lo reconocen, pero yo creo que también otros se lo reconocen, ¿no? Ujú. Hay de todo. ¿Por qué estando Mieres como ministro de Trabajo durante 5 años en el gobierno de la coalición no ha logrado que los sindicatos tengan personería jurídica? No sé, no conozco los pormenores de esa cosa. ¿Los sindicatos deberían tener personería jurídica? Mayoritariamente creo que tienen, ¿no? Lo que no tiene es la central sindical, me parece, pero no estoy seguro. Creo ¿Cómo que cómo se lleva con el gremio de INISA? muy bien. Ujú. ¿Quién Muy está ahí? ¿Joselo López? José, sí, porque hay un sindicato único que es de INISA y DINAU. José López es funcionario de DINAU, pero sí también y hay otros que Tipo pesado, ¿no, José? no No estoy hablando de su físico. no, es un tipo muy cordial, Sí. muy cordial. ¿Mandan las autoridades o manda el gremio en INISA? Manda a las autoridades. Ujú. Mm. Recién hablaba que los chicos en el INISA están encerrados. Algunos, los que están con privación de libertad, que no es lo mismo privación de libertad que encierro. Hay que hacer que la privación de libertad sea lo menos posible encierro. ¿Y qué hacen para mejorar desde el punto de vista social en el INISA? Tienen que tratar de no estar encerrados. No, tienen pero que ¿qué salir. hace? ¿Qué hace el INISA? ¿Qué hacen las autoridades? ¿Estudian? ¿Aprenden un oficio? Ah, claro, deporte. Hay, por ejemplo, hay un grupo que se llama Halcones que trabaja con ellos para que hagan rugby, y efectivamente hay un equipo de rugby que hace poco tuvimos un partido en Jardines del Hipódromo que fueron a jugar contra otra selección de pelota al medio, fueron los jóvenes de INISA, tienen un cuadro de fútbol, participan, van a estudiar, tienen que estudiar. Y ahora vamos a traer además a alguna otra gente para hacer más actividades culturales. Tienen que estudiar, pero ¿qué es lo que...? Bueno, por lo menos mínimamente la educación formal. Ujú. Con la UTU se funciona bien y con el liceo hay que tratar de que funcione mejor y no nos pasen estas cosas que te decía hoy, ¿no? Pero tienen, digamos, de manera educativa, regularmente, profesores, materias. Deberían tener, hoy por ejemplo nos pasó eso que no tenían, pero sí, deberían tener. Y mínimamente, por ejemplo, en la Colonia Berro, que están más o menos la mitad de los muchachos del INISA, están en la Colonia Berro, Sí. se les conduce a un lugar donde reciben clases ahí. Mucho se habla de los adolescentes. Los y las, ¿no? Ahí está, pero no somos muy inclusivos cuando se trata de este tema. Hay muy pocas mujeres, por suerte. Ajá. Hay menos de 10, no sé cuántas, pero ahora hay menos. Están apartadas, están en otro en lado. un hogar para mujeres. Para mujeres. Ujú. Ujú. Hace unos días, un par de semanas, no me acuerdo, 10 días, ponele, estuve visitando ese hogar, ahí está. Hoy tenemos una chica que está embarazada y tenemos otras muchachas. ¿Tiene pareja esa chica? Eh, ¿O no se sabe? No sé, yo ¿Se embarazó adentro del...? No, se embarazó, llegó embarazada. Ujú. Ah, bien. Pero no le pregunté si tenía pareja, supongo que no, pero no tengo certeza. No, pero cuando usted dice, tenemos una chica que está en el INISA, que está embarazada, uno lo primero que piensa es, pasó ahí alguna... No. Ah, No, al revés. Y ahí además hay una persona que es encargada, es gestora de salud, que coordina todas las entrevistas médicas, las acompañan a los controles, todas esas cosas se hacen ahí. Que tenemos un temita ahí con eso porque es una gestora de salud que se nos está por jubilar y hay que conseguir un sustituto, que es una mujer con la que todo el mundo está muy contento con ella. bueno, la pedimos al aire. Mm. ¿Qué necesita?
tenemos que sustituir su rol, tenemos que conseguir otra persona. Por eso, estamos al aire. ¿Qué te pasa? No, tiene que ser un funcionario de INISA, tenemos que conseguir que lo haga. Bueno, pero si hay el mejor que está escuchando y que se quiere presentar. Bueno, vamos arriba. ¿Cómo hace para, y permítame la expresión, desintoxicarse de este trabajo? De ningún trabajo, yo no me logro desintoxicar. Yo soy workaholic, no zafo del trabajo, no tengo chance, no sé. Este es el titular, ¿no? El ex secretario de la Junta Nacional de Drogas no puede desintoxicarse. No puedo, no. Sí. No sé tomarme vacaciones, por ejemplo. ¿En serio? Al rato que... ¿Y sigue con su mujer? Eso porque es una crack. La banca, lo banca... Cuando nos hemos ido, que son muy pocas veces, al rato no sé qué hacer. No sé qué hacer, si no estoy trabajando no sé lo que tengo que hacer. No, pero ¿cómo no sabes lo que tiene que hacer? No sé lo que hacer. Radio, le pido por favor, o sea... A ver, mirá que tengo una larga historia laboral de más de 40 años trabajando. Médico, sí, ¿no? Diputado, política. ¿Qué me pasa? Que en todos los trabajos que dejo, cuando me voy tengo 3 o 4 licencias acumuladas, porque no me tomo licencia en los trabajos. ¿No se toma licencia en el laburo? No me tomo licencia. Ahora, si Dios quiere, el año que viene capaz que tomo, porque quiero ir a visitar a Ramiro, que estás escuchando. Ramiro, te quiere ir a visitar. Su hijo, sí, que está en Holanda, en Países Bajos. Ahí va. Tengo ganas fumarse un churrito. No, yo no fumo nada. Bueno, una locura. Alguna vez fumé algún cigarro de tabaco, y pipa también. Pipa también. Sí, pero no fumé. ¿A quién no se fuma ni en pipa? No. Vio que era una expresión antes diciendo no me banco a determinar. No tengo eso. Bueno. Me llevo bien con la gente. Demasiado bueno para la política, me parece. No, para nada. Soy igual que todos. Lo que pasa es que aprendí a no. Aprendí que hay que querer a la gente y que no hay que generar dolor ajeno. Hay que hacer ese esfuerzo siempre. Muy bien. ¿Y llega a su casa y no se habla de trabajo? Sí. Si es workaholic no para con el teléfono. Sí, a veces no puedo. Y ahora ¿tenemos a la mujer en el teléfono que se va a quejar del... No sé, no está en el teléfono. ¿No? No, porque menos que yo le gusta exponerse. No, pero ahora además estaba estudiando, porque antes de que me contrataran en INISA yo me puse a estudiar. Sí. Y como me puse a estudiar 2 carreras además. ¿Qué está estudiando? Estoy estudiando en la Universidad de Montevideo drogodependencia, con Antonio Pascale, que es un fenómeno. Usted debe estar vendiendo droga. Este está comercializando. Tratamiento. Tengo 2 compañeros, que Giselle Monti y Mario Urchipía, que son 2 fenómenos que están trabajando junto conmigo en el trabajo final. Y Antonio Pascal es mi docente. Y además estoy estudiando en esta Universidad de Ecuador que te decía eso de cannabis y marihuana. Cuando empecé, como no laburaba, jugaba de taquito. Claro. Ahora, trabajando ahora se me complicó porque no puedo con las 2 carreras. Pero, a ver, ¿no ve una serie en Netflix? No tiene Netflix, ¿no ve? Sí, tengo Netflix. Pero ahora no estoy viendo ninguna. En este momento no estoy viendo ninguna película tampoco, ¿no? Me gustaba ver esta serie dinamarquesa danesa que es sobre Borg, no me sale el nombre, que es sobre política también, para variar. Muy buena. ¿Nunca un recital, música? No me gustan mucho los recitales. A ver, si tengo que pagar una entrada, Leo Maslía, le pago una entrada. Al Cuarteto de Nos le pago una entrada. Y al Gordo Covelli, porque es un fenómeno y es amigo. ¿Guitarrista? Sí. Pero ¿usted sabe tocar la guitarra? Me gusta tocar la guitarra, no tanto como que sé, no diría. ¿Pero y qué toca, por ejemplo? Cualquier cosa. Ok, perfecto. Ok, acá tenemos la guitarra. ¿Por primera vez ha hecho esto alguna vez en un radio? ¿En los medios? Acá tiene, agarre. ¿Qué va a tocar? No sé. Atención. ¿Qué quiere que toque? Toque y canta también, ¿no? Si querés canto, prefiero no cantar. Bueno, usted... Bueno, está viendo si está afinada. Una que sepamos todos tiene que tocar, ¿eh? ¿Los Beatles te gustan? Claro. There are places I'll remember all my life. Those who have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments. With lovers and friends, I still can recall. Some are dead and some are living. In my life, I love... Está por ahí, ¿no?
bueno, ya está. Mirá, mirá. No, ya está. No, pues se entusiasmó. Yo ya me entusiasmé. Agarre de nuevo. Something. ¿La tiene Something? Sí. Creo que no. Me equivoqué. No, por ahora no. Es bueno, Muy bien. Bueno, Daniel Radio, usted ha venido para contestar el una palabra y el sí no paso. Eso está bravo, porque yo viste que preciso explicarme. No soy un tipo que tenga facilidad para explicar, pero voy a hacer el esfuerzo. Ok, entonces arranquemos con una Malos palabra. Pensamientos presenta una palabra. Palabras. Una sección donde lo que importa es la palabra. La palabra de Dios. Porque las personas y las actitudes se resumen en una sola palabra. Una palabra. Lamentable, nula, virtual, impredecible, rara, bipolar. Exactamente. Erótica, notable, ausente, distante, explosivo. Donald Trump. Heavy, abierta, fracaso. Una palabra. Ahora, ya. Valen más los hechos que las palabras. Daniel Radio, director del INISA. Está enganchado con el teléfono porque no para de recibir mensajes. ¿Qué dice la gente? De todo. Que sos bravo vos. Pero de todo. Algunos te felicitan. Ahora vamos a subir su parte artística, su parte musical. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, le tiro palabras. Dale. Usted tiene que decir lo primero que se le pasa por la cabeza. Dale. ¡Vamos! Piedras blancas. Infancia. Su infancia. Familia. La dictadura. Terror. El comunismo. No estoy de acuerdo. Ok. Hugo Batalla. Un crack. Pablo Mieres. Un líder político. El Partido Independiente. Mi partido. Cabildo Abierto. Otro partido. El Frente Amplio. El gobierno. La Grieta. Una catástrofe. La Junta Nacional de Drogas. Importante. Legalizar las drogas. Yo no digo legalizar, ¿no? Despenalizar. Despenalizar las drogas. Sí, el camino. La ley de la marihuana. Preferible a la prohibición. Preferible. El INISA. Mi trabajo. Yamandu Orsi. Bonomía. La calle Pou. Despegado. José Mujica. Republicano. Daniel Radio. Trabajo. Muy bien. Le costó definirse. Le costó. ¿Qué le pasó? Yo qué sé. ¿Le cuesta mirarse al espejo? No, sabés que me he mirado mucho al espejo. Sí. Sí. Ahí uno se encuentra con uno mismo, hay que mirarse. Claro. Hay que mirarse al espejo. Hay que mirarse más, Hay o que como decía Roberto Galán, hay que besarse más. Hay que mirarse al espejo, hay que mirarse y encontrarse, porque al final del camino es el que siempre está contigo. Ese que está ahí del otro lado del espejo es ese. ¿Quieres jugar al sí no paso? ¿No? Llega a Malos ¿Para qué te voy a Pensamientos. mentir? Sí, no, paso. Solo una respuesta. Sí. Solo una palabra. ¡No! Solo una contestación. Paso. Ante cada pregunta. Sí. ¡No! Paso. Le voy a tirar varias preguntas, no sé cuántas, pero usted tiene que responder sí, no o paso. Paso 63 Y paso veces. son 2 veces. 63 ¿Quiere veces. No. Es 2 veces y comenzamos así. ¿Fue difícil para usted ascender en la política viniendo de una familia humilde?
Sí, no, paso. Eh, Sí, no, paso. no, Ok. ¿Alguna vez creyó en las ideas comunistas que tenía su padre? no, ¿Se fue del Frente Amplio porque lo defraudó? no, ¿Rafael Michelini volvió al Frente Amplio porque era la opción más redituable políticamente? no, ¿Siente que el Partido Independiente está a punto de desaparecer? no, ¿Le costó aceptar un cargo ofrecido por el gobierno del Frente Amplio? no. ¿Le parece lógico que los ministros puedan hacer política y un cargo en el INISA lo tenga prohibido? Sí, ¿Cree que la gente está descreída de la política? un poco. Sí. Sí, ¿No? sí. ¿El Che está sobrevalorado gracias a un falso relato de la izquierda? Un poco. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Le dolió sentir que no era bienvenido en ACE en esa época? A ver. ¿Le dolió sentir que no era bienvenido en ACE cuando trabajaba como médico? Sí, ¿El Frente tiene como política perseguir a la gente que piensa diferente? no, ¿Cree que hay más hipocresía que ideas en el Parlamento? no, ¿El Partido Independiente perdió electorado por errores propios? un poco. Sí. Sí. Puede decir paso, tiene dos. Sí, pero por ahora. ¿Alguna vez dudó del liderazgo de Mieres? No, ¿Mieres es culpable del resultado electoral? no, ¿La coalición tiene que ser sin cabildo abierto? no sé. Sí, no, paso. Paso. ¿La izquierda rompe los puentes a propósito? No, ¿Hay políticos que promocionan la grieta porque les conviene? sí, ¿Los discursos agresivos venden más que los sensatos? absolutamente. ¿El país está más intolerante ahora que hace 20 años? Posiblemente. Sí. Sí, Ok. ¿Ahora que integra el gobierno del Frente Amplio puede seguir hablando de Venezuela? supongo que sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Hay narcos viviendo entre nosotros como si fueran empresarios honestos? No sé. Paso. Pasa. No tiene más pasos. Ya. Ok. ¿Usted que salió de la pobreza alguna vez pensó en delinquir? No, ¿La pobreza antes tenía otros códigos? no sé. ¿Sí? ¿No? Sí, ¿Sí? ¿Se puede trabajar con los dirigentes sindicales que tenemos? sí. ¿Los sindicatos están demasiado politizados? Un poco. ¿Sí? Sí, No. sí. ¿Los sindicatos priorizan la ideología política por sobre el bien de los trabajadores? No, ¿Los sindicatos deberían rendir cuentas de qué hacen con el dinero que recaudan? sí. ¿Las políticas de drogas necesitan un golpe de timón? Sí, no. No, ¿Alguna vez se cayó algo para no perder votos? no. ¿Está dispuesto a renunciar a su cargo del INISA si no es tenido en cuenta en las decisiones? Sí, pero no pasa eso, ¿no? ¿Mieres sigue siendo el candidato del Partido Independiente? Sí. ¿Va a hinchar por Nacional el próximo domingo? No, yo soy de Liverpool. Yo hincho por Liverpool. No, ¿sí o no? No, ¿No? ¿Va a No. hinchar por Peñarol? no, ¿Va a hinchar por alguno de los dos? no, ¿Prefiere que gane uno? no, ¿Prefiere que pierdan los dos? no, no. No me importa. No me importa. Dejó de ser mi partido. Gracias, Daniel Ah, gracias Río. a vos. Un placer Gracias conocerlo. a todos. El gusto es mío. Arriba. ¿Necesita una mano? Sí. Otro día lo hablamos. ¡Chao! ¡Hasta mañana!